Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, y allí vamos a poner nuestra atención en lo que se refiere a los dos testigos de Dios. Vamos a comenzar a leer el versículo número 3. Dice, y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. La primera mención que se hace acá es lo que Dios dice en su palabra, y daré poder a mis dos testigos. Y aquí en este texto está hablando de estos dos testigos. Dios dice que les va a dar poder porque ellos estuvieron eh, profetizando, estuvieron enseñando vestidos de saco durante 1260 días. Esta declaración que se presenta aquí nos señala que Dios está hablando del futuro. El libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 96, 98 después de Cristo, y en el libro de Apocalipsis lo que se está tratando es acerca de la historia de la iglesia cristiana. Y aquí hago una aclaración. La iglesia cristiana está íntimamente mezclada con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la parte de la Biblia que hablaba de la iglesia de Dios a través de todos los tiempos, finalmente con el pueblo de Israel que rechazó a Jesús, y entonces Dios levanta una y nueva iglesia que es la iglesia cristiana. En el libro de Apocalipsis, como en toda la Biblia, hay una interrelación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se dieron las profecías que se iban a cumplir en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se dan las referencias de lo que en el Antiguo Testamento se escribió que tenía que ver con el Nuevo Testamento. O sea que el plan de la redención, a través del cual Dios salva a toda la humanidad que lo acepte, que cree en él, en la Biblia entera se presenta el plan de la redención. En el Antiguo Testamento, Dios señala el plan de la redención, el Evangelio eterno, que no es otra cosa, el plan de la redención, el Evangelio eterno, se enseña desde el mismo momento en que el pecado cae en la tierra. Pero en el Nuevo Testamento se habla de la última iglesia que Dios tendría en el mundo y llega hasta el momento en que Cristo venga. Así, el Antiguo y el Nuevo Testamento son testigos de Dios, porque nos enseñan la verdad de Dios desde que el pecado entró, desde antes del pecado entrar, porque el plan de la redención está desde antes del pecado entrar. Desde que Dios crea este mundo, se enseña la verdad de Dios, y a través de toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, que llega hasta el momento en que Cristo vuelve a la tierra y Dios hace una nueva creación.
la primera creación que se echó a perder por el pecado y la segunda creación de este mundo, de acuerdo a Isaías, que Dios creará nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá pensamiento, es toda la historia de pecado. De esta manera, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento testifican, enseñan de Dios, enseñan a toda la humanidad que hay una salvación para el ser humano que por causa del pecado está condenado a la muerte. Bien, después de decir estas palabras, vuelvo otra vez al texto número 3, donde Dios habla de los dos testigos. Por lo tanto, estos testigos están en el futuro, porque Juan, el apóstol, escribió Apocalipsis, y esto forma parte de la profecía que Dios dio en el Apocalipsis, que enseña lo que Dios está mencionando en su palabra. Esto lo veremos mucho más claro y más abundante cuando comencemos a presentar el libro de Apocalipsis. Pero lo que nos enseña aquí es que estos dos testigos, en este momento en que se presentan, no es que comenzaron a estar presentes, sino que esos dos testigos estuvieron predicando, estuvieron enseñando durante 1260 días. 1260 días es una profecía que está en la Biblia, se nos señala desde el libro de Daniel, pero se nos habla acerca de esto en la misma historia de Elías, cuando por la orden de Dios tuvo el mundo, o Israel, sin lluvia por 3 años y medio. Y de esta manera es una sombra el tiempo en que iba a estar la humanidad sin la influencia directa de la palabra de Dios, porque entre la lucha entre el bien y el mal, llegó un momento en que la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron prohibidos. Fue el tiempo en que los hijos de Dios morían por servir a Dios, y el que le agarraran o le encontraran solamente un texto, palabras de la Biblia, y era suficiente para que lo quemaban vivo. Pero a través de todos esos tiempos, la Biblia existió y se predicó y se enseñó. Lo único, en una forma de luto, en una forma no abierta completamente. Vamos a seguir leyendo para tener más la enseñanza de que quiénes son estos dos testigos de Dios, que ya lo he estado mencionando desde un principio, es decir, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia es el testigo de Dios, pero como que la Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento han sido los testigos de Dios, porque a través del estudio de la Biblia, la humanidad ha sabido, sabemos y se sabrá, porque la Biblia enseña todo lo que tiene que ver con la historia del pecado y con la redención de Dios para salvar al pecado. Y también nos enseña acerca del mal. Vamos a seguir leyendo aquí. Perdón, antes de seguir leyendo, cuando digo que también nos enseña del mal, porque nos enseña cómo el pecado comenzó en el cielo, cuando Lucifer se rebela contra Dios, y la caída de Adán y Eva, después que fueron creados en un mundo perfecto. Toda la lucha y todo el sufrimiento y también la manifestación de todo el amor de Dios para salvar al ser humano. Bien, leemos el versículo 4. Dice aquí, estos son los dos olivos
y los dos candeleros que están ante el Dios de la tierra. Así que estos dos testigos se señalan como los dos olivos. Vamos a ir al libro de Zacarías y en Zacarías vamos a leer lo que habla allí con respecto a estos dos testigos. Dice Isaías, eh, perdón, Zacarías, capítulo 4. Dice, voy a leer desde el versículo 1 y así llegaremos a la parte donde contaremos lo que nos interesa con respecto al tema que estamos tratando. Dice, el ángel que hablaba conmigo volvió, me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encendidas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Así que en la visión de Zacarías se presentan los 2 olivos, el candelabro y los 2 olivos. Vamos a volver otra vez a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo 4 nos dice, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están ante el Dios de la tierra. En la visión de Zacarías se presenta el candelabro con los 2 olivos, o sea, un tubo a través del cual fluía el aceite que se ramificaba en los otros 7 tubos que llevaban hasta la mecha donde se encendía y estaba el candelabro dando luz. Esto está representando, y hago la aclaración que tampoco vamos a hacer un estudio completo de este candelabro aquí, porque también vamos a estudiarlo después, pero estamos señalando lo que son los dos testigos que Dios tiene, eh, eh, los dos representantes de Dios en la tierra. Ese candelabro representa la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a través del aceite y de la luz que se enciende. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y lo que está señalando que la luz del conocimiento de la palabra de Dios está siendo enviado por el Espíritu Santo. En el libro de Pedro, de la epístola de Pedro, se nos enseña que la Biblia es enviada o traída no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estos dos testigos de Dios son los instrumentos que Dios ha usado para hablarle a la humanidad. Y lo que está señalando hasta este momento es lo siguiente. En Apocalipsis 11 se señala que los 2 testigos son los 2 olivos que están en el candelabro a través de los cuales Dios da
o se manifiesta a la tierra, da luz a la tierra. Es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo inspira a los profetas y a través de la inspiración de los profetas, vamos a decir primero que el Antiguo Testamento, Dios hablaba a la humanidad y enseñaba a los hombres que debíamos obedecer a Dios, debíamos servir a Dios y seguir a Dios. El Espíritu Santo que también enseñaba al hombre qué cosa era lo malo y había que desechar lo que no debía seguirse y tampoco seguir a dioses falsos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo hablaba a la humanidad acerca de todo lo malo, de todo el pecado, de que el pecado trae muerte y también llamaba a los hombres para aceptar la salvación que Dios ofrecía a través del plan de la redención. Después que Cristo viene y es rechazado por el pueblo de Israel, Dios comienza otra iglesia. La iglesia cristiana es la misma iglesia de Dios de todos los tiempos, pero ahora no como una nación, sino como un pueblo esparcido en toda la humanidad. ¿Con qué testificaba Dios ante toda la humanidad? ¿Cómo Dios llegaba a toda la humanidad completando lo que es la palabra de Dios? Está compuesta de dos libros, dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, a través de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizan y enseñan a la humanidad. Y de acuerdo con estos dos versículos que hemos estudiado, la Biblia, antes de este momento en que se está mencionando a los dos testigos, existía. Existía el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los hijos de Dios lo enseñaban, pero había persecución por esto, no había libertad para estudiar la Biblia. Y ese tiempo duró 1260 años, profecía que hemos estudiado y que volveremos a estudiar en la Biblia. La identificación clara aquí de la Biblia está señalada en que los dos testigos es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay otras cosas más que debo de decir, pero voy a leerles algunos textos bíblicos que nos enseñan cómo Dios enseña la verdad a la humanidad. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, en el versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque pensáis que en ella tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Así que aquí se presenta que las escrituras testifican de Dios. O sea, la Biblia es un testigo de Dios y señala dos testigos por lo mismo que ya hemos señalado, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a leer también otra declaración bíblica que nos habla de lo mismo. Está en Mateo 24 y el versículo 14. Y dice, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, el evangelio se predicaría por testimonio, o sea, mediante testigos
a todo el mundo y entonces vendría el fin. O sea, se profetizaba aquí que habría libertad en el mundo para predicar el Evangelio por testimonio. ¿Y qué significa por testimonio? Significa dos cosas. Primero, la Biblia se predica por testimonio porque es el testimonio de los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y también se predica por testimonio porque los hijos de Dios, del cual hemos hablado en el primer tema, los hijos de Dios también con el testimonio de nuestra vida que esté en armonía con el testimonio de la palabra de Dios, predicamos el Evangelio con nuestras palabras y no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y un último texto que quiero eh, presentarles ahora con respecto a esto es en el Salmo 119, el versículo 105. Dice, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Aquí vuelve a hacer la comparación de la luz del candelabro, del aceite que el Espíritu Santo hace que esté la luz y enseñe. Es la palabra de Dios que como una luz ilumina el sendero de los hombres y hace que sigamos en nuestra vida haciendo la voluntad de nuestro Dios. Pues lo dicho hasta aquí es suficiente para que nos podamos dar cuenta que los dos testigos no representan ni a Moisés, ni a Elías, ni a ninguna otra persona, sino que los dos testigos representan la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso comencé hablándoles de testigos de Dios, porque cada hijo de Dios que aceptamos a Dios, somos testigos de Dios. Pero los dos testigos que se presentan aquí son la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Llegamos a nuestro tema hasta este instante. Vamos a hablar otro tema más, hablando de los dos testigos, o sea, de Apocalipsis 11, donde también nos da la identificación de los dos testigos del Señor. Así que te pido que compartas con otras personas este tema y nos encontraremos en el próximo tema analizando una vez más quiénes son los dos testigos de Dios. Te pido otra vez que compartas el tema con otras personas para que puedan ser ayudadas. Y quiero yo dar gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos ilumina el camino que debemos seguir. Dios no nos ha dejado a ciegas. Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Dios es luz. El creador de toda la luz es Dios. Y la palabra de Dios es luz, porque es la luz que habla nuestra alma y nos enseña que en una vida llena de pecado, por la oscuridad del pecado, Dios alumbra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos conocer que Él es amor y en su palabra podamos conocer del plan de la redención y también que muy pronto estaremos con Dios para siempre en su reino. Comparte este tema con otros. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima grabación.